¿Cuándo se necesita avivamiento? Cuando no amamos al Señor como lo amábamos antes. Sí, hubo un momento en que había ese fervor, se ha perdido. Cuando los intereses por las cosas y ocupaciones terrenales son más importantes que las cosas eternas. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, solamente vea cuánto de su tiempo y de sus energías se van en las cosas de esta vida y cuántas en las cosas eternas. Cuando preferimos ver televisión y leer libros o revistas seculares que leer la Biblia y orar. Cuando hay mayor asistencia a las cenas en la iglesia que a las reuniones de oración. De paso, ha habido un declive. Yo siempre cuento los miércoles cuántos vienen y ha habido un declive triste. Cuando los conciertos atraen más personas que las reuniones de oración. Cuando tenemos poco o ningún deseo de orar. Que en el avivamiento no se hace porque hay que hacerlo, es que usted desea hacerlo. Cuando nos interesa más hacer dinero que dar, habiéndonos dicho Cristo que es mejor dar que recibir. Cuando hemos puesto a personas en el liderazgo que no tienen las necesarias calificaciones espirituales. ¿Y por qué pusieron personas que no tienen calificaciones? Porque nadie quiere, y ese quiere aunque no tenga las calificaciones. Cuando nuestro cristianismo es falto de gozo y de pasión, una religión muerta se vuelve. Cuando hay verdades en nuestra cabeza que no practicamos en nuestra vida. Cuando hacemos poco o ningún esfuerzo por alcanzar a los perdidos. Se nos olvida que hay una condenación. Cuando tenemos tiempo para los deportes, para la recreación, para el entretenimiento, para todo eso hay tiempo, pero para estudiar la Biblia y orar no hay tiempo. Cuando no temblamos ante la palabra de Dios. Dice, está escrito en Isaías, ¿a quién miraré? Dice Dios. Al que es humilde y tiembla mi palabra. Pero se acabó ese temblor. Cuando la predicación es carente de convicción, confrontación, fuego divino y unción. Ya es nada más un sermón más. Cuando rara vez tenemos pensamientos sobre la eternidad. Cuando el pueblo de Dios está más preocupado por sus trabajos y carreras que por el reino de Cristo y la salvación de los perdidos. Cuando el pueblo de Dios se reúne con otros creyentes, hacen sus fiestas y los temas de conversación son más sobre las noticias, sobre el clima, sobre los deportes, que sobre las cosas de Dios. Cuando los cultos de la iglesia son predecibles y siempre lo mismo. Cuando en la iglesia hay problemas entre hermanos y no sienten la necesidad de buscar reconciliación. Cuando los maridos cristianos y sus esposas no oran juntos. Cuando los matrimonios apenas sobreviven, pero sin el amor de Cristo. Cuando nuestros niños crecen adoptando la manera de pensar del mundo, los valores del mundo, sus filosofías y estilos de vida mundanos. Cuando estamos más preocupados por la educación y actividades atléticas de nuestros niños que por el estado de sus almas. Cuando el pecado en la iglesia se esconde debajo de la alfombra. Cuando el pecado evidente en la iglesia no se trata con el proceso bíblico de disciplina y restauración. Cuando toleramos pequeños pecados de chisme, espíritu de crítica y falta de amor. Cuando somos capaces de ver películas y programas de televisión que no son santos.
Cuando nuestros cantos son carentes de vida y entusiasmo. Cuando nuestras oraciones son palabras vacías, dichas para impresionar a los que escuchen. Cuando nuestras oraciones carecen de fervor. Cuando nuestros corazones están fríos y nuestros ojos están secos. Cuando no vemos evidencia del poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas de una manera regular. Cuando hemos dejado de llorar y lamentar por nuestros pecados y los pecados de los que nos rodean. Cuando estamos tranquilos viviendo un cristianismo ordinario, con cultos ordinarios. Cuando nos aburrimos en el culto. Mis hermanos, no saben lo penoso que es para mí en particular ver gente cabeceando en la iglesia. Es ofensivo. Cuando hay que entretener a la gente para atraerlos a la iglesia. Cuando nuestra música y manera de vestir sigue el patrón del mundo. Cuando comenzamos a adaptarnos al mundo en vez de llamar al mundo que se adapte a los estándares de santidad del Señor. Cuando ya no disfrutamos de la compañía y del compañerismo del pueblo de Dios. Cuando nos tienen que rogar para que sirvamos en la iglesia. Cuando la forma en que damos es medida y calculada en vez de ser generosa y sacrificial. Cuando ya no vemos a gente perdida venir a Cristo de una forma frecuente. Cuando no estamos ejercitando la fe ni creyendo que Dios es capaz de lo imposible. Cuando estamos más preocupados por lo que otros piensan que por lo que Dios piensa de nosotros. Cuando somos insensibles ante el hecho de que hay en ese momento 2.5 mil millones de personas en el mundo que no han oído el nombre de Jesucristo. Cuando somos insensibles ante el pensamiento de que vecinos, compañeros de trabajo y allegados familiares están perdidos sin Cristo. Cuando el mundo perdido que nos rodea ni siquiera sabe que existimos. Cuando hay poco o ningún impacto de nuestra parte en el mundo que nos rodea. Cuando el fuego está ausente de nuestros corazones, matrimonios e iglesia. Cuando estamos tan ciegos que ni siquiera nos damos cuenta de que necesitamos un avivamiento.